Hola, ¿qué tal? Os invito, por favor, a la gente del fondo que os vayáis sentando, porque ya vamos a dar lugar a la próxima mesa redonda. Llevamos, madre mía, aquí desde las 9 de la mañana. No sé qué tal os lo estáis pasando, si os está haciendo ameno, espero que sí. Os recuerdo, nuevamente, sé que soy bastante insistente con el tema de la aplicación para las preguntas. Es muy importante que utilicemos la aplicación, nos ayuda a agilizar el tema de las preguntas del público para los ponentes y también la valoración, que tengáis, que dediquéis un tiempo, si queréis, en la pausa para la comida, para ir entrando en cada una de las ponencias o talleres en los que habéis participado o asistido, que nos deis vuestro feedback y vuestra valoración. Así que, de parte de la organización, os traslado este mensaje nuevamente, os lo iré recordando a lo largo del día. Y ahora vamos con la siguiente mesa redonda en la que vamos a hablar de la diversidad en el podcasting. Me parece muy interesante este tema porque es verdad que en los últimos años hemos asistido a la puesta en público, por fin, de muchas realidades, de muchas diversidades que no es que no existieran, sino que no se conocían, pues debido a que no había pues, una plataforma o un escaparate donde poder mostrarlas. Afortunadamente, Internet, las redes sociales y sobre todo los podcasts, yo creo que han ofrecido ese lugar de encuentro y de exposición y presentación de estas nuevas realidades, identidades y sociedades. Entonces vamos a asistir a una mesa redonda, ya os digo, para mí muy interesante. Os animaría a participar con las preguntas, a que prestarais atención. Tenemos a Marta Salicru de Radio Primavera Sound, a Jesús González Amago de Grupo Social 11 y a Sebas Alonso de Genese Pop, moderados por Camila Sher de Amazon Music. Os pido y os invito a que acudáis al escenario y os pido un fuerte aplauso para ellos. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Bienvenidos a la charla de diversidad e inclusión en el podcasting. Mi nombre es Camila Sher, soy podcast manager para Amazon Music y manejo todo lo que es el mercado español. Y espero que les guste mucho este panel que preparamos junto a Podcast Days y a Amazon Music para ustedes. Tengo el honor de compartir el escenario con tres personas que no solo son referentes de la industria, sino que también son grandes comunicadores, como lo son Sebas Alonso, Marta Salicru y Jesús González Amago, a quienes voy a presentar en un momento. Como saben, el podcast surgió hace más o menos 20 años en el contexto o en el marco de la guerra con Irak y surge como respuesta de los periodistas y comunicadores independientes a la cobertura que se le estaba dando en los medios tradicionales al conflicto. Poco a poco ese formato se fue, digamos, estableciendo como la plataforma para aquellas voces, aquellas narrativas y aquellas historias que no llegaban al mainstream heteronormativo. Hoy en día, ya 20 años después, la realidad del podcast cambió un montón. Y ahora tenemos grandes producciones que golpean las puertas de los estudios de Hollywood, tenemos celebridades internacionales que están involucradas, adquisiciones por parte de empresas tecnológicas multimillonarias. Entonces, un poco la pregunta de la mesa o la reflexión que nos queremos hacer básicamente es, ¿el podcast sigue siendo el formato inclusivo o el formato, digamos, que propone o propulsa la diversidad actualmente? ¿Sigue manteniendo esa, digamos, esencia contracultural con la que empezó los primeros años? Entonces, un poco para empezar, la idea es que estas preguntas que van surgiendo sean respondidas por los panelistas a quienes voy a presentar ahora. Tenemos a Sebas Alonso. Sebas Alonso es director de genesepop.com, una de las webs musicales más leídas en España desde su fundación en 2006. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ha trabajado siempre en medios digitales y revistas de tendencias. Dirigió el portal chueca.com en la segunda mitad de los años 2000, al mismo tiempo que colaboraba en medios como Radio 3, MTV, Shanghai y la revista Tendencias. Es autor de un libro sobre los mejores discos del siglo XXI, actualmente en su tercera edición.
Hoy en día copresenta el podcast Revelación o Timo, que acaba de llegar a su programa número 100 con gran éxito de crítica y público. Marta Salicru. Eso lo hemos escrito nosotros. Claro, sí. Marta Salicru es de 2019 directora de Radio Primavera Sound, Premio Ondas 2021 y Ondas Globales del Podcast 2022 en la categoría de Mejor Podcast. Periodista cultural de Barcelona, como docente y conferenciante se especializa en podcasting y cultura pop. Ha participado como ponente en Eurosonic Nuderslag, Primavera Pro, Montreal M, Lisbon International Music Network, Vime Pro, Club de Creativos, Carballo Interplay, Sitges Film Festival, entre otros eventos. Ha aparecido en la lista 50 Best in Podcasting de la revista Forbes España entre 2022 y 2023. Y finalmente, Jesús González Amago, desde hace más de 20 años trabaja en el grupo social 11, en el que ha desempeñado diferentes puestos en las organizaciones Inserta Empleo, Fundosa Group y la Unión, Fundación 11 en las áreas de recursos humanos, compras, marketing, comunicación y eventos. En la actualidad trabaja en la Dirección de Marketing Social, Departamento de Captación de Fondos de Fundación 11. En el año 2005 escribe el ensayo Reinventarse, la doble exclusión, publicado por CERMI y Fundación 11, que significó ser el primer ensayo a nivel mundial que abordaba la doble exclusión de las personas LGTB con discapacidad. Ha escrito numerosos artículos, participado en ponencias, conferencias y seminarios, difundiendo y sensibilizando sobre la doble y triple discriminación de personas con discapacidad LGTBI+. Desde el 2021 es presidente de la Comisión de Diversidad Sexuales, LGTBI+, y Discapacidad del CERMI. Así que bueno, con esta pequeña introducción podemos empezar ya un poco a pensar en esta pregunta puntual que nos hemos hecho y me gustaría comenzar por preguntarles cuál es el valor que actualmente le encuentran al podcasting para amplificar y promocionar las historias y las temáticas, digamos, de colectivos que están subrepresentados actualmente. Sebas, o el que quiera comenzar. Pues a ver, empezando por el principio, Genesis Pop es una página que nació como una web musical y la fundamos un grupo de amigos periodistas, ¿no? Y una pregunta que nos hacían un montón es, Genesis Pop es muy guay, pero ¿por qué es tan gay? ¿Por qué tenéis que hablar tanto de artistas como LGTB o de artistas femeninas asociadas al público gay, ¿no? Como Mónica Naranjo o Alaska? Éramos como los únicos que lo hacíamos, ¿no? Y no sé, a mí esta pregunta al principio como que me parecía normal y luego como que cada vez a lo largo que han ido pasando estos 17 años de historia que llevamos me ha parecido como más ofensiva, ¿no? Porque yo realmente lo que me pregunto es por qué no he llamado yo a Radio 3 nunca para que sea más gay o a Rock Deluxe para que sea más gay, ¿sabes? O sea, como que al final esto ha ido flotando y cambiando un poco a lo largo de los años. Y el podcast ha sido fundamental en ese sentido, ¿no? Porque si atiendes a nuestros programas más escuchados, como puede ser el análisis de la carrera de Mónica Naranjo o el análisis de la carrera de Cher o de Kylie Minogue o de, por supuesto, Madonna, son cosas que la gente realmente no estaba haciendo, ¿no? O sea, como cuando Juan Sanguino escribió un artículo sobre Mónica Naranjo, literalmente el libro del artículo era porque esta mujer solamente le gustaba a los maricones y a las marujas. Y lo estuvimos analizando durante 1 hora y media y yo creo que ha sido uno de nuestros mejores trabajos. Luego, por supuesto, pues invitar también a puto chino maricón para que la gente aprenda que lo que es ser una persona racializada en España, como tampoco se ha encontrado a sí misma en Taiwán, donde nació, se vino a los 2 años, luego volvió a Taiwán como para encontrarse a sí misma. Allí tampoco lo conseguía, pues por diferentes razones, ¿no? Escuchar unas historias diferentes y mostrar al público que ni puto chino maricón ni Samantha Hudson, que también ha pasado por nuestro podcast, son como las típicas mamarrachas que se espera el público generalista o a lo mejor el público heterocis, sino que tienen una historia de fondo, incluso filosófico, ¿no? O sea, nosotros tenemos un podcast musical, pero yo apostaría a que al capítulo más de corte más filosófico, político y profundo es el de puto chino maricón. Y para mí mostrar eso delante del público ha sido muy enriquecedor. Vale. Y Marta, desde tu rol de Primavera Sound. Recogiendo un poco el hilo de presentarnos y de responder a tu pregunta, pues el proyecto de Radio Primavera Sound arranca en 2019, que es justo el año en el que Primavera Sound por primera vez y a partir de entonces siempre presenta un line-up paritario, es decir, bueno, Primavera Sound es un festival de conciertos y digamos que a partir de 2019 se impone la obligación de crear carteles paritarios y donde
esté representada una mayor diversidad, sobre todo respecto a género, ¿no? Y entonces, con esta línea editorial, el proyecto de Radio Primavera surge para dar continuidad a este mensaje, a esta filosofía durante todo el año, ¿no? Y entonces, ahí es como nuestro proyecto, que arranca, digamos, con contenido más de conversación verbal, pero también mucho contenido musical, a poco nos vamos dando cuenta que el contenido más puramente de lo que es Radio Fórmula, pues primero que no encaja en lo que es el podcasting, y después que tampoco no nos estaba dando el retorno que sí que nos estaba dando un contenido más verbal, y que además pues tenía una línea claramente feminista y mucha presencia de contenido LGTBIQ+, y de pues defensa de derechos, voluntad transformadora. Es decir, este tipo de contenidos, además de ser lo que nos encajaban por línea editorial, eran también los que tenían más retorno. Y entonces eso, respondiendo a tu pregunta, la sensación que tengo es que sí, aún el podcast, como esta modernización de la radio, pero a la vez digamos que así como el espacio radioeléctrico es un espacio limitado, y este poco espacio que había además estaba copado y continúa estándolo por un mismo tipo de comunicadores y unos mismos mensajes dirigidos a un público generalista muy concreto, este espacio infinito que han abierto los podcasts, digamos que entonces puedes dirigirte a multiplicidad de audiencias, y estas audiencias pueden ser todo lo específicas, todo lo nichos que quieras y todo lo diversas que quieras, ¿no? Y entonces, pues ahí yo creo que las creadoras de contenido pues han encontrado un espacio para poder dirigir para ir buscando esos espacios, ¿no? Y lo que estamos encontrando es que había necesidad de este contenido por la respuesta que estamos encontrando, ¿no? Ahora mismo Radio Primavera Sound pues tenemos como el contenido más puramente queer, pues por ejemplo el podcast Maldito Bollodrama, o el consultorio sentimental lésbico bi Salsa Rumescu, o también Oye Polo, que es un podcast de humor, pero también con mucha visibilidad del colectivo lésbico. Y pues también hemos tenido contenido de visibilidad trans, de visibilidad queer, y todo nuestro contenido es feminista todos los días del año, no solo el 8M. Claro. Sí, creo que Radio Primavera Sound ha sido una de las pioneras también en explorar estos espacios. Jesús, te quería preguntar a vos, no solo como en calidad de comunicador, sino también como en calidad de oyente, y desde la Fundación... Uy, ¿estás bien? Bueno, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves actualmente el formato? Yo creo que, bueno, en primer lugar, gracias por invitar a Fundación 11 a estar aquí. Yo creo que el formato es estupendo para conocer historias y realidades que a veces se quedan fuera de los entornos más multimedia, como pueden ser las redes sociales u otros, ¿vale? Primero, porque te facilita la extensión, una extensión que en redes sociales o en vídeos de Instagram o de TikTok, como comentaban las profesionales de antes, de la charla de antes, no te lo va a permitir, ¿no? Y yo creo que la gran herramienta de los podcasts, o a mí lo que más me está facilitando y aportando, es conocer esas historias que no voy a tener tanto tiempo de otra forma de disfrutarlas, ¿no? Porque si estás viendo una serie de televisión o un vídeo de TikTok, tienes que tenerlo en pantalla, lo tienes que estar viendo, mientras que yo los podcasts los escucho pues mientras que voy camino a la oficina o de vuelta a casa o en el transporte público, etc. A mí es lo que creo que a nuestro colectivo en general, que es un colectivo muy desconocido, ¿vale? Fijaros que, o sea, yo estoy aquí en representación no solo de las personas con discapacidad, que somos 4.200.000 en este país, cada uno con su tipología particular, sino también aquella diversidad que suma diversidad y que por tanto suma exclusión. Yo el otro día conocía a una mujer trans de talla baja, acondroplasia y sorda. Es decir, son 4 rangos de exclusión. Esta mujer lo tiene difícil, no, lo siguiente, para encontrar un trabajo. Y a raíz de conocer su historia, nos planteamos lanzar
¿no? al mundo podcast, ¿vale? Estas historias tan tremendas que se quedan en la oscuridad, ¿vale? Porque además es una persona que no puede salir en redes sociales porque su familia no la deja, vive encerrada en su casa literalmente, y que nos van a permitir, sin decir nombres y apellidos, ¿vale? Pues contar estas historias al resto de la sociedad para que las conozcan, ¿vale? Por eso que para mí el gran valor añadido del podcast, y yo como oyente de podcast, es conocer historias que no son tan fáciles o a las que no puedo llegar. Vale. Y más allá del formato, que estamos todos de acuerdo que es un formato que ayuda, que impulsa y que genera tal vez una conexión o una relación parasocial, ¿no? entre oyente y entre conductor o conductora, conductore. ¿Cómo encuentran la industria del audio o la industria del podcasting española actualmente con respecto a esta temática? A ver, yo creo que en general, o sea, digamos que por un lado creo que si pensamos en los creadores como, pues eso, ¿no? Es decir, este formato que es barato y que es relativamente fácil poderlo hacer de modo autogestionado, como decía, esto abre mucho espacio para que cualquiera que sienta que su realidad no está representada en los medios de comunicación tradicionales pueda hacerlo. Después, que la industria, es decir, ya no estas creadoras autogestionadas, sino a nivel, digamos, estas productoras que, digamos que aunque el género, el formato sea podcast, pero que heredan una serie de dinámicas más propias de los medios tradicionales, pues ahí igual es un poco más difícil que haya esta diversidad, ¿no? O lo hay, pero en un porcentaje pues el mismo que podemos encontrar que en los medios tradicionales. Sebas, ¿qué opinas? Un poco lo mismo. A ver, yo creo que el podcast obviamente es una herramienta de llevar historias, ¿no? Como han dicho ellos dos, acercárselas a la gente, ¿no? El problema es que quizá a lo mejor ciertas cosas quedan como en un nicho, ¿no? Yo al principio digo, ¿qué hago yo en una mesa de diversidad, ¿no? Pero claro, yo también quiero tener la fe y la creencia de que puedo llevar muchas de esas historias a un público muy generalista, ¿no? Aunque Revelación Ótimo o GNS Pop no sean medios estrictamente LGTB. Por ejemplo, uno de los capítulos que más nos ha gustado a nosotros hacer es el del VIH, ¿no? Es una cosa que no tendría mucho sentido de repente hacer un especial del VIH a lo mejor en una página de música, pero con la historia, con la excusa de hablar de la música que ha hablado específicamente del VIH, pues nos trajimos un biólogo que trabaja en el Hospital Monte Sinai de Nueva York a explicarnos que indetectable era igual a intransmisible, lo que es la PrEP. Entonces, acercar estas historias con toda la xerofobia que hay todavía a día de hoy, se ha visto en el caso de cantantes raperos como Lil Baby, por ejemplo, acercar a un público generalista un capítulo como el que hicimos del VIH para mí es salirte un poco de ese nicho, ¿no? Que a lo mejor es un poco la pequeña perversión, ¿no? Porque en principio el podcast es un escaparate, un gran escaparate, pero ¿cómo llegas luego a ese público? Y a mí me gusta tener esa pequeña satisfacción de aportar un granito de arena desde un podcast que es más bien generalista, ¿no? En principio musical, pero poder llevar esas historias otras historias al público generalista, ¿no? O sea, amigos míos se han enterado de lo que es la PrEP gracias al podcast, ¿no? O sea, es que además ya no miran tu web ni siquiera, ¿no? Te dicen, ya solo te escucho en el coche. ¿Sabes? Que es un poco la gracia de podcast, como decía Jesús. Vale. Añadiendo un momento a lo que decía Sebas y algo que hemos hablado ya previamente, expresábamos que a veces nos preocupa pensar si esto, ¿no? Si en nuestros espacios, en este elemento de nicho, si no estamos predicando ya para quienes ya están convencidas de cómo vemos las cosas, ¿no? Y bueno, esto tiene
o sea, es evidente que es así, pero coincido con Sebas que cada vez más este tipo de contenidos, o sea, aunque sea con un degoteo, a pesar de que tengamos una masa de oyentes que ya son los que ya vienen convencidos, sí que yo estoy convencida que hay precisamente también por las peculiaridades del formato, ¿no? Eso de que pues, podemos dedicar el tiempo que creamos necesario a tratar un tema y que, pues, al contrario, si hay un día que el tema no da para tanto, pues podemos decidir hacerlo más corto, ¿no? Y digamos que esto nos permite que estos contenidos puedan llegar a más personas que igual sí que entonces estamos contribuyendo a que este mensaje de diversidad pueda llegar, ¿no? Os mencionaba antes a Maldito Bollodrama. Ellas nacieron como un podcast hecho por lesbianas, sobre lesbianas, para lesbianas. Pero en esta temporada han cambiado el lema y han sacado lo de para lesbianas, dándose cuenta que, a pesar de que ellas son lesbianas y hablan sobre lesbianas, la transversalidad con la que tratan estas temáticas hace que llegan a un público pues, hetero, gay, etcétera. Es decir, que más allá de esta idea que inicialmente ellas tenían en mente, ¿no? Claro. Tengo la leve sensación de que vas a ser crítico al respecto y me encantaría escucharlo. No, bueno, yo no voy a ser... Luego sí, en otra parte sí voy a ser más crítico, ¿no? Pero aquí yo creo que efectivamente el mercado está... no en pleno apogeo, sino que está en modo boom, porque si te pones a buscar podcasts de interés, la verdad es que te es muy difícil elegir o seleccionar aquellos podcasts que te pueda apetecer escuchar, ¿no? Y yo hoy cuando llegaba aquí y veía la que habíais montado aquí, era como wow, es decir, yo no pensaba que había tantísimo alrededor del mundo del podcast, ¿vale? Tantísimas entidades, empresas y demás. De hecho, yo que he empezado con un podcast muy discretito, el otro día hacía una búsqueda de micrófono para podcast y aquello era como, ostras, ¿de cuál elijo? Porque había tantísima cantidad, con lo cual sí que realmente si hay esa cantidad y esa oferta es que hay una demanda al respecto. Nosotros estamos muy despacito al respecto por temas que luego comentaremos, pero sí que es cierto que igual, buscando en las 3 plataformas así un poco de podcast en las que yo me descargo cosas, todavía no estamos muy presentes en el sector como colectivo, pero sí que realmente hay una oferta al respecto que yo creo que puede ir a más, desde luego. Vale. Pensé que iba a ser peor. Todavía no he entrado. Me gustaría volver un minuto a lo que comentaste, Seba, sobre la industria musical, y aquí también Marta, digamos, me interesaría ver un poco su opinión dentro de la expertise. ¿Creen que en materia de diversidad e inclusión ambas industrias, es decir, la industria del podcasting y la industria de la música, evolucionan a un mismo punto? ¿Dónde está el podcasting en relación con eso? Digamos, ¿cuáles son las correlaciones o las diferencias y similitudes que encuentran ambos trabajando como en los dos sectores? Pues a ver, yo creo que obviamente queda un larguísimo camino por recorrer y por eso estamos aquí. Yo, reflexionando sobre qué hacía Revelación Ótimo y Genesis Pop en un sitio, en una charla de diversidad, empiezas a pensar, vamos a ver, ¿cuántas personas racializadas, trans han pasado por tu podcast? Y dices, pocas, ¿no? Yo creo que eso es algo que se tendrá que... estar aquí ya es una reflexión sobre ello y obviamente tenemos que mejorar, ¿no? Yo intento ser autocrítico siempre, ¿no? Por ejemplo, trajimos al podcast a una socióloga que se llama Elena Herrera, que ha escrito un libro sobre Beyoncé y es una reflexión sobre el racismo y el machismo que ha sufrido Beyoncé. Y uno de los millones de ejemplos que había ahí era Genesis Pop. Yo había llamado a Beyoncé machista por la canción de Single Ladies y yo salía en el libro y yo pasaré la historia por haber dicho que Single Ladies era una canción machista. Y la teoría, y me pareció súper interesante, la invitamos y fue un podcast súper enriquecedor. En el libro explica que el matrimonio en la cultura negra no significa lo mismo que me podía parecer a mí. Yo veía a Beyoncé pues, queriendo casarse con un hombre y lo que explica en el libro es que dentro de la cultura negra pues, la mujer ha sido tradicionalmente la amante y no era la mujer con la que el hombre estadounidense se quería casar, ¿no? Con lo cual Single Ladies tiene
connotación completamente diferente a la que yo había interpretado en 2008 y expresado en un artículo. Y eso me pareció súper interesante. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pues que estamos permanentemente en la autocrítica para intentar ser mejor desde nuestra pequeña posición de minúsculo poder en la industria musical, llevarlo hacia otro lado. Pero es un trabajo muy lento realmente, tristemente. Yo no sé si o sea, no creo que podamos tomar la música pop como referente, porque diría que creo que la música al nivel así más mainstream, pues que va un poco a remolque, ¿no?, de las nuevas narrativas que han ido surgiendo en los formatos digitales, pues como el podcast o redes sociales. Es decir, yo creo que ha tenido que visibilizarse todas estas distintas realidades que digamos que en un espacio comunicativo más tradicional no tenían visibilidad, para que entonces por parte de la industria discográfica se ha ido cogiendo el ritmo y entonces se haya ido apostando por artistas que digamos que no entraban en estos cánones, incluso con las divas del pop, ¿no? Creo que sí que son, o sea, que sí que han contado con apoyo de la industria, pero creo que la percepción que se tiene ahora, que es una percepción mucho más respetuosa, creo que va un poco a remolque de la revolución que ha habido en la comunicación gracias a la democratización que ha llevado las redes y Internet. Esto puede parecer una tontería, pero realmente viene a explicar el éxito de GNS Pop y ya está. Ese ha sido. La gente te dice, ¿qué suerte habéis tenido en GNS Pop haciendo un medio que tiene 500.000 de usuarios únicos al mes? Bueno, pues resulta que éramos los únicos que habíamos puesto en valor a ciertos talentos femeninos, ¿no? Éramos los únicos que hablábamos bien de Madonna en este país, los únicos que hablábamos bien de Fangoria en su momento, desde cuando empezamos en 2006. Un montonazo de artistas femeninas, los únicos que hablaban de Katy Perry, de Adele, de Lady Gaga, eran artistas que no estaban reseñadas en Pitchfork o que eran reseñadas en medios como con un tono post-irónico, medio ácido, medio es una broma, y nosotros nos las tomábamos en serio. Es que a nosotros nos encanta la música pop y yo creo que sin haber hecho un estudio de mercado es donde nosotros hicimos marca y nuestro poder diferenciador, ¿no? Básicamente en valorar a la mujer como artista exactamente igual que al hombre, ¿no? Sea PG Harvey, sea Patti Smith o sea Lady Gaga, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí que se ha evolucionado, por ejemplo, bastante. Y ahora, pues hay festivales que antes no cuidaban la paridad, la miran con lupa, ¿no? Y cuando de repente emerge este festival, que todavía hay muchos, en los que solamente hay hombres tocando, que todavía se ven bastantes, pues ahora, menos mal que nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Es decir, que GNS Pop y el podcast, de alguna forma, empujan a la industria de la música a que se repiense. A ver, dentro de nuestra humildad y tal, y de que somos un medio relativamente pequeño y desconocido para el gran público, ¿no? Pero también yo sé que muchísima gente de la industria te lee, con lo cual eso al final genera una bola. Ya no solamente eres tú, sino que sabes que te leen en agencias, sabes que te leen en periódicos generalistas, que te escuchan en Radio 3, que yo he colaborado en Radio 3. O sea, al final es todo... Yo quiero pensar eso, ¿sabes? Luego en la ronda de preguntas que nos metan caña. Pero yo creo que sí que ponemos un pequeño grano de arena en ese sentido. Me interesó mucho esto que nombraron de la generación de referentes y me gustaría preguntarte, Jesús, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo el podcast genera referentes que después pueden llegar a ser inspiración o incluso invitar a otras personas a tener sus propios podcasts? Claro, es fundamental cuando te ves en una ventana en la que nunca te habías visto antes, ¿vale? Primero, es muy importante el que alguien te cuente historias que tú puedes contar, ¿no? O que te impactan directamente, ¿no? Es decir, pues nosotros tenemos en Instagram o en TikTok referentes súper potentes a los que invitamos cada 2 por 3 a nuestros eventos porque queremos que cuenten sus historias para un público que a lo mejor no los conoce, como pueden ser las empresas u otros colectivos, ¿vale? Con lo cual,
es decir, nosotros empezamos podcast porque vemos, es decir, porque tenemos la visita de la gran Nuria Pérez y su gabinete de curiosidades en nuestras oficinas a dar una charla y de repente, ¡pum!, se nos cambia el chip y decimos, ostras, es que tenemos que contar estas historias, ¿vale? Todas las historias que hay alrededor de la discapacidad o alrededor de las personas LGTBI con discapacidad, porque las están demandando y porque necesitamos que se vean reflejados en ellas y que ellos mismos salgan a contar las suyas, ¿no? Hay una frase que decimos en el ámbito mío y es que queremos sacar del armario a la discapacidad, porque es que está en el armario. Es así de triste, ¿vale? Porque no se la conoce y porque cuando se la conoce, se la desconoce, porque estereotipos de que no tenemos deseo sexual, de muchas más cosas absurdas que realmente cuando nos conoces y cuando les conocemos, pues salen de ahí. Con lo cual, por eso te decía que para mí es súper importante el formato podcast, ¿vale? Al igual que el formato redes sociales, porque tenemos que vernos para salir del armario y tenemos que vernos para perder el miedo y también contar nuestras historias de diversidad, que son muchas y muy interesantes. No me gustan los números, pero estamos hablando y se está preparando ahora un estudio, el primer estudio español sobre personas LGTBI con discapacidad, ¿vale? Y estamos hablando de un 10% del 10%, es decir, que no es ningún número malo, ¿vale? Es decir, el 10% del 10%, de esos 4,2 millones de personas, un 10% se estima que sean personas LGTBI con discapacidad. ¿Alguien las conoce en el mundo podcast? ¿Alguien las conoce en el mundo redes sociales? Tenemos que contarlos y tenemos que estar ahí. Al hilo de lo que dice Jesús del deseo sexual, me he acordado de que una de las cosas que más me impactó del discurso de puto chino maricón cuando vino al capítulo de Revelación Otimo es que decía que tenía muchísimo más éxito cuando hablaba del sistema o hablaba contra el sistema que respecto a cuando hace una canción sobre el deseo sexual, ¿no? Cuando él como persona racializada, no binaria, hace una canción sobre su propio deseo sexual, tiene mucho menos éxito, tiene muchas menos escuchas o genera mucho más rechazo en el público heterocis, según sus propias palabras, que cuando hace una canción sobre un tema generalista de protestar contra el racismo o lo que sea, ¿no? Pero ya el deseo sexual ya es como, no te pases, ya para eso el público heterocis eso ya sí que no está preparado. Sobre los referentes, claro, yo a pesar de que dirija Radio Primavera, o de hecho, si llego a la dirección de Radio Primavera Sound, es porque yo soy de profesión, he estado ejerciendo como periodista musical muchos años y cuando yo crecía no tenía referentes femeninos, sobre todo todos mis referentes de periodismo musical eran hombres y la verdad es que pues, yo me siento orgullosa de pensar que mujeres jóvenes y personas que forman parte de que no son hombres o que no son chicos heterocis, pues que puedan encontrar en Radio Primavera Sound personas con las que se puedan sentir identificadas y que las puedan ver como referentes, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos podcast de mujeres menores de 30 años como Genda Merda, que es en catalán y que es un podcast que lleva ya 4 temporadas con nosotros, o Punzadas Sonoras, que es uno de nuestros fichajes nuevos de este año, pues yo las escucho, o también tenemos un podcast que se llama La Trina, y que son 3 chicas de 18 años, lesbianas, una de ellas trans, y yo pienso, jolín, ojalá cuando yo tenía su edad las hubiese encontrado. O sea, esto no existía cuando yo era adolescente o veinteañera en los 90 y los 2000. Uh-huh. En el mundo musical es exactamente lo mismo. Ahora mismo que existen grupos como Ginebras o Cariño, nuestro público nos transmite constantemente Por Fin. Las niñas de 15 años tienen unos referentes de grupos españoles musicales que son todo chicas que tocan, porque es que es una cosa que prácticamente no existía. Igual que grupos como Cariño y como Ginebras pueden animar a otras chicas a hacer esta cosa tan típica del punk do it yourself, de coger el instrumento y ponerte a cantar, pues igual con la comunicación y con las podcasters. Es una manera de despertar vocaciones.
¿Y cuáles creen que son los desafíos, digamos, que enfrentan estas personas de grupos subrepresentados o, en tu caso, Jesús, de personas con discapacidad o incluso la interseccionalidad, ¿no?, de esas mismas personas? Bueno, yo creo que el principal desafío del mundo podcast es que es muy diverso, pero no es inclusivo, porque no es accesible. El formato podcast que todos conocemos está fuera, es decir, no lo pueden disfrutar en igualdad de oportunidades las personas sordas, por ejemplo, o las personas sordociegas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, pues lo convertimos en un vídeo con subtítulos, ¿vale? Con lo cual, veía allá afuera un stand, ¿no?, de video podcast. Es decir, lo primero que necesitamos es que el formato sea accesible para que estemos en igualdad de oportunidades a la hora de poder disfrutarlo, como el resto de las personas que lo disfrutan. Una masa más sería construir podcasts o determinados podcasts, igual no todos, pero ¿por qué no?, en lenguaje fácil, ¿vale? Es decir, para las personas con discapacidad intelectual, que no tienen, es decir, que necesitan una forma diferente de contar las cosas y de expresarlas, ¿vale? Para nosotros el objetivo y la perspectiva y el futuro y el sueño, ¿no?, y la carta a los Reyes Magos sería esa, ¿no? Es decir, productores, creadores de podcast, hacer que vuestros podcasts sean accesibles, contarnos vuestras historias, ¿vale?, pensando un poco en esa accesibilidad y os invitamos a que abráis esos espacios en otros sitios para poder compartirlas, porque de verdad que las compartimos y las disfrutamos, ¿vale? Por eso nosotros estamos yendo más despacio, pues porque nos requiere un trabajo doble el hacer el vídeo, el subtitularlo, el audiodescribirlo para las personas ciegas, que en el caso de los podcasts es más fácil, ¿vale?, pues porque es palabra, ¿vale? Pero si hay una imagen ya tienes que contar lo que se ve en la imagen, ¿vale? Es decir, lo hemos conseguido con el cine, ¿vale?, lo hemos conseguido con las series de televisión, ¿vale?, pues vamos allá, o con las redes sociales, ¿no? En Instagram, en cualquier red social, ya tienes el alt para meter qué es lo que hay en la fotografía, para que las personas con discapacidad visual vean que hay una fotografía y que es una foto de la mesa, de la charla coloquio del Podcast Day sobre diversidad, ¿no? O los vídeos que ahora mismo pues automáticamente casi todas las plataformas los subtitulan. Eso es un trabajo de día a día, ¿vale?, para hacer que todo sea más inclusivo. Yo creo que mi carta a los Reyes Magos, Camila, sería un poco hacer que o el futuro sería que esos podcasts, esas piezas tan interesantes y tan chulas que se están haciendo a todos los niveles, sean accesibles por y para todos. Yo como retos, bueno, la primera mesa que se ha hecho hoy era de monetización, ¿no? O sea, por supuesto, uno de los retos para todo el sector es la monetización para eso, para que el formato sea sostenible, para que, pues, ya sea personas que lo hagan desde la autogestión, como pues, las productoras, plataformas que trabajamos, que invertimos y que damos medios a estas creadoras, que sería el caso de Radio Primavera Sound, pues que digamos que el sector sea sostenible, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de contenidos diversos que promuevan la diversidad, ahora que estamos esperando, ¿no?, un poco el sector a ver cómo respira pues, lo que el plan de espacio audio del gobierno, ¿no?, que supuestamente pues, debe dar incentivos al sector. Es decir, me gustaría que cualquier forma de ayudas al sector, es decir, cualquier inversión pública en el sector, que no sea un café para todos, que no sirva pues para dar medios o también, ¿no?, pero digamos que así como, por ejemplo, en Cataluña hay ayudas para podcasts de temáticas culturales, me gustaría que tanto en Cataluña como a nivel estatal, si estas ayudas también sirviesen para que estos contenidos diversos pues, pudiesen llegar a más gente. Y bueno, digamos que me parecería como algo responsable, ¿no?, por parte de las instituciones públicas. Vale. No sé si quieres agregar algo más para la carta de los Reyes Magos que estamos preparando. Estoy muy de acuerdo con ellos. Perfecto. Me interesó mucho esto que decías sobre la monetización y sobre la rentabilidad.
¿tiene sentido pensar a la diversidad dentro de nuestras estrategias editoriales, por ejemplo, desde un punto de vista de rentabilidad, o es simplemente un compromiso político que ustedes tienen, por ejemplo, dentro de sus medios? Creo que cuando habíamos charlado previamente surgieron unas ideas muy interesantes que me gustaría como retomar. Aquí. En nuestro caso, el podcast es como una amplificación de lo que es la página web, es una manera de acercarnos a la gente, ¿no? Nosotros que hacemos crítica musical estamos predestinados a caer mal, ¿no? Tú siempre vas a hacer una reseña de alguien que va a molestar al fan o lo que sea. Y el podcast le quita muchísimo hierro a eso. El podcast es una conversación entre amigos, la argumentamos, la explicamos, hablamos de Motomami durante 1 hora y media o del disco que sea, de Sufjan Stevens o de Beyoncé o de quien sea, pero nunca va a ser tan agrio como una reseña, ¿no? Entonces, en ese sentido, más que pensar en la monetización de cada capítulo, pues por supuesto hemos tenido sponsors, hemos hecho directos, la gente se compra las entradas, hay cosas, pero sobre todo nos lo hemos tomado como una amplificación de una marca preexistente, no es un podcast que salga de la nada como otros, ¿no? Y en ese sentido ha sido súper enriquecedor y a nosotros ahora mismo es lo que más nos motiva, ¿no? O sea, en Genesis Pop ahora lo que más nos gusta es el podcast, lo que más da que hablar entre la industria musical es el podcast. Lo que te acerca a la gente y hace que le caigas medianamente bien es el podcast, ¿no? Entonces esa monetización también cuenta, ¿sabes? O sea, en realidad está alargando la vida de tu marca, ¿sabes? Ahora que tanto se habla de si los medios de comunicación, el prescriptor ha muerto, si los medios musicales hay muy pocos, hay mucha precariedad y tal, desde luego el podcast ha abierto un mundazo en ese sentido que yo creo que todavía va a durar bastante tiempo. En nuestro caso, el proyecto o sea, Primavera Sound, el festival no busca en el proyecto de Radio Primavera Sound una fuente de rentabilidad, lo que sí aspiramos a eso, a ser un proyecto autosuficiente, ¿no? Entonces, por nuestra parte, Primavera Sound ve en Radio Primavera Sound algo que pues, sirve como para que esta filosofía de diversidad del festival esté activa los 365 días del año y no solo los que dura el festival. Es decir, que de alguna manera servimos como contribuimos al trabajo que hace el Departamento de Comunicación, ¿no? de lo que queremos transmitir, que es Primavera Sound. Y por otro lado, digamos que esta buena reputación que hemos adquirido, pues ha hecho que pues, equipamientos culturales, entidades públicas, etcétera, se hayan fijado en nosotros y quieran que nuestros contenidos estén vinculados, ya sea pues, en forma de podcast en vivo, en sus eventos, etcétera. Es decir, que nuestra filosofía ha hecho que, sin buscar la rentabilidad, se haya convertido en una forma de rentabilidad, aunque, y eso también igual es uno de los retos también que hay que afrontar, a riesgo de que haya cierta tokenización, ¿no? Es decir, que alguien quiera que un podcast LGTBI esté en o un podcast feminista forme parte de su programación para hacer un poquito de pinkwashing o purplewashing. A nosotros nos encantaría que en el día de mañana y no muy lejos hubiese podcasters con discapacidad que se ganaran la vida haciendo esto, por supuesto. La rentabilidad económica y empresas, entidades que apostaran por nuestros contenidos o por nuestras entidades, ¿vale? Haciendo esos podcasts accesibles, por supuesto, y que también tengan su rentabilidad. Pero a nosotros como organización lo que queremos es que el podcast tenga una rentabilidad social, ¿vale? Y que nos ayude a que nos conozcan mejor, porque no se nos conoce. Es decir, todavía vemos en los locales públicos sitios con baño minusválidos. Venga ya. En la Constitución española todavía hay una palabra que no se consigue derogar, ¿vale? Que es disminuidos. Dices, oiga. Y entre nosotros a lo mejor pues podemos jugar y anda ya, cállate cojo, anda, cállate minus y tal.
pero luego la sociedad, el mensaje sigue calando de una forma incorrecta, ¿no? Con lo cual, para nosotros el podcast, las redes sociales, los influencers, nos ayudan a sacarle rentabilidad social y a que se nos conozca, porque no se nos conoce. Y más cuando sumamos estas múltiples diversidades, ¿no? Que nos hacen que todavía estemos en un terreno muy desconocido. Me encantaría, ojalá, ¿no? Que nuestros podcasts llegaran a ser trending, ¿vale? Y la gente conociera un poco más qué es una persona con discapacidad, qué es una persona con TEA o qué es una persona sorda, ¿no? Nos encantaría. Me encantó el concepto de rentabilidad social, creo que lo voy a usar de acá hasta que me muera. Voy a cambiar un poco rotundamente de tema porque tenemos poco tiempo y quiero dejar preguntas para la audiencia, pero me gustaría hablar sobre la inteligencia artificial, que es un poco como el elefante en la habitación. Es un tema con el que estamos todos obsesionados últimamente, de si nos van a dominar, si vamos a poder ser más felices, como creo que todavía no encontramos la respuesta, pero me gustaría preguntarles en su opinión si creen que la inteligencia artificial es aliada o enemiga de la diversidad, porque hemos visto muchos casos que son medio polémicos también, entonces, ¿cómo la podemos usar a nuestro favor? Mira, a mí me consta que volviendo un momento a la industria de la música, me consta que existen estudios que han detectado que los algoritmos de recomendación de música en plataformas de streaming tienen sesgo de género, ¿no? Con lo cual, sin tener estudios que indiquen que hay sesgo de género también en las recomendaciones del resto de contenido de audio en plataformas de podcasting, yo sospecho que debe haberlo, ¿no? Y entonces, pues, el compromiso que deberíamos tener es que las grandes plataformas de contenido se comprometiesen, incluso, ya te diría que no a luchar con el sesgo de género inevitable por el hecho que los programadores de Silicon Valley tienen digamos que tienen un perfil muy concreto y es un perfil que no es precisamente diverso. Te diría que incluso antes, más allá de luchar contra este sesgo de género, que directamente hubiese discriminación positiva de los contenidos diversos en las grandes plataformas de contenido, incluidas las de audio, ¿no? Porque creo que precisamente en los rankings muchas veces están bien posicionados, posicionados encima de todo podcasts que son pues muy generalistas y que creo que el algoritmo debería ayudarnos a que despuntasen los contenidos más potencialmente diversos. No sé, Sebas, ¿qué opinas? Nosotros hicimos un programa en el podcast sobre inteligencia artificial, nos centramos más en creación musical y en periodismo musical, ¿no? Si podía acabar con el periodismo musical esto, ¿no? Es verdad que la revista Forbes, por ejemplo, publicó un estudio en el que decía que solo el 5-10% de las personas que trabajaban en inteligencia artificial para Microsoft, Google, Facebook en 2021, solo el 5-10% eran mujeres y solo el 5-10% eran de raza negra, ¿no? Entonces, eso ya evidentemente genera un sesgo y por supuesto, está claro que hasta que no se pongan ciertas imposiciones, eso va a ser así. Hay un libro súper interesante de una periodista francesa que se llama Judith, no me acuerdo, pero si escribís en Google Judith Tinder, lo encontraréis, en la que explica cómo Tinder está focalizado, el algoritmo está focalizado al hombre heterosexual blanco de 40 años y cómo está centrado en encontrar mujeres que tengan menos dinero que él, ¿no? Entonces ella hizo un libro de denuncia contra ese tipo de algoritmo que yo estoy seguro de que es lo que domina el sector tecnológico, ¿no? Todos lo notamos al entrar en Spotify mismamente. Sí.
Estoy completamente de acuerdo con ellos. Es decir, el algoritmo, por ejemplo, de reclutamiento en determinadas redes sociales o en determinadas páginas de recruiter, ¿vale? Ya están segmentando, porque si en tu currículum o en tu perfil de LinkedIn pones que tienes una discapacidad, directamente ese sesgo te echa del proceso de reclutamiento, ¿no? Ojo, si eres mayor de 55, si tienes niños o acabas de tener un niño. Es decir, que los sesgos nos afectan a todos y a todas en mayoría. Pero yo creo que sí que sería bueno, es un poco que comentaba Marta, que igual en lugar de recomendarnos siempre en portada de las páginas principales de las homes de podcast, ¿vale? El top 10, el top más escuchado, el no sé qué, que pudiera haber alguna referencia a, uno, la diversidad por temas, ¿vale? Y dos, a lo mejor aquellos podcasts que están empezando con cierta calidad, pero que pueden ser realmente interesantes de descubrir, ¿no? Yo os recomiendo, hablando de inteligencia artificial, perdonad que consulte el móvil, pero es que no me acuerdo del título, hoy a las 5 se hace aquí un taller que promovemos desde Fundación 11 que se llama Inteligencia Artificial impulsando la inclusión y el área de personas y talento, ¿vale? Por si os parece interesante, es a las 5 aquí. Así que ya os suelto la píldora para invitaros al taller, que promete ser muy interesante, porque es un poco cómo estamos trabajando nosotros a la hora de crear ese contenido a través de inteligencia artificial que sea accesible y que incluya a todo el crisol de personas dentro de la organización desde el punto de vista de los recursos humanos, de personas y talento. Van a estar Juan Carlos y Carlos haciendo el taller, creo que va a ser muy, muy interesante. Sí, yo creo que ojalá la inteligencia artificial también, de alguna forma, no solamente desde un punto de vista de sistemas predictivos, sino también desde el punto de vista de creación de contenido, ayude como a agilizar un poco esas barreras de acceso que estuvimos mencionando, ¿no? Que sea más sencillo dentro de las plataformas, que se coloquen subtítulos, digamos, de forma más inteligente, sin necesidad de tener que transcribirlos. Y demás. Estamos llegando un poco a la hora, así que me gustaría que, digamos, acá hay muchas personas del mundo del audio que forman parte de la cadena de valor del podcast y de los audiolibros desde distintas perspectivas. Creo que esta charla es muy interesante también como para entender en cuenta que siempre cuando se piensa en podcast se piensa en lo que está detrás del micrófono, ¿no? Y hay un montón, digamos, de otros condimentos y de otros profesionales que están detrás haciendo crecer la industria. Entonces, me gustaría que nos compartieran una reflexión final que nos deje pensando todo este fin de semana, digamos, acerca de este tema. Y también un podcast que nos quieran recomendar, ya que estamos aquí en Podcast Days, sobre esta temática como para profundizar un poco más. Mira, nos habías contado que nos harías esta pregunta y aún así me ha pillado así como descuadrada, pero bueno, a ver, hay una evidencia que es que ninguna de nosotros somos personas racializadas y, por ejemplo, es algo que en Radio Primavera Sound tenemos una persona en plantilla racializada. Hemos tenido contenidos liderados por personas racializadas. Lo que pasa es que después de algunas temporadas en antena y por ausencia de suficientes escuchas y necesidad de, bueno, pues de ir buscando contenidos que sí que vayan teniendo más escuchas, pues ahora mismo no tenemos apenas contenidos de personas racializadas y bueno, pues ahí, o sea, me apunto el mea culpa porque creo que es uno de los retos principales, ¿no? Que necesitamos que haya más presencia de personas racializadas y al hilo también de lo que decía Jesús todo el rato, estas intersecciones, ¿no? Que estamos mencionando todo el rato, que visualicemos y como recomendación os he mencionado ya a Maldito Bollodrama, pero pues tenemos un podcast feminista que también es una de nuestras nuevas apuestas de esta temporada. Se llama Amiga Date Cuenta, es un spin-off de un podcast que tuvimos las últimas temporadas de Tardeo y son dos mujeres heterocis,
Pero digamos que si durante mucho tiempo en Radio Primavera Sound hemos estado haciéndonos eco de que queríamos dar voz a voces jóvenes, a voces nuevas, tengo la sensación que estamos en un momento también de youth washing constante y que precisamente llega el momento, o sea, tenemos que empezar ya ahora la nueva lucha que tenemos que tener en mente es el edadismo también y por lo tanto pues tener dos mujeres que digamos que ya han superado esta edad en la cual de ser jóvenes pero haciendo contenido maravilloso, pues ahí la recomendación que os dejo. Además, ahora vamos a vivir 100 años con la tecnología de ahora. Así Exacto. Que no se enfoquen Nos tanto queda en los mucho jóvenes. tiempo. Sebas. Yo un poco lo mismo. Mi reflexión final sería invitar a la gente a ser autocrítica, ¿no? Por ejemplo, yo escuchando a Jesús y su reivindicación sobre podcast cómo hacer un podcast para personas sordas, yo subo aquí con la cabeza muy gacha, ¿no? Porque el nuestro no lo es. Entonces siempre puedes aprender y yo creo que es enriquecedor ser crítico con uno mismo, como contaba antes al caso de Beyoncé, ¿no? El podcast nuestro de Beyoncé tuvo un rechazo frontal de la gente porque la gente sentía que la estaban llamando racista y machista, incluso dentro del mundo LGTB, ¿no? Y para mí eso fue muy enriquecedor. Dentro de una persona homosexual puede tener pensamientos homofóbicos. Yo a veces los he tenido, o plumofóbicos en momentos de mi vida, ¿no? Y para mí el podcast ha sido pedagógico para mí mismo en ese sentido, ¿no? Enfrentarte a tus propios pensamientos racistas que desconocías que tenías o que lo eran y también machistas, por supuesto, por la educación que yo mismo he tenido, incluso homofóbicos, ¿no? Y eso para mí ha sido la reflexión más interesante, a pesar de que ese capítulo tuviera un feedback pues bastante malo, ¿no? ¿Y podcast para recomendar? Revelación o Timo. No, a ver, es que ya son muy famosos, ¿no? Pero, por ejemplo, me encanta Arte Compacto, que es un podcast de dos chicos que son pareja y trabajan en el Museo del Prado y hacen podcasts muy divertidos sobre obras de arte que han revolucionado así un poco el sector, ¿no? Que nos imaginamos el Museo del Prado como una cosa así muy solemne y al final pues lo cuentan a su manera, con historias de manera muy pintoresca y es muy gracioso. Vale. Pues me quedaría con una frase un poco que sería: hagamos de los podcasts un contenido para todos, todas, todes. Y como recomendación de podcast, pues uno generalista que me está gustando mucho, que es el Suena Carmena, ¿vale? Y otro un poco más temático, más temática LGTBI. La verdad es que me cuesta dividir, o sea, elegir. Pero venga, me quedaría con Wisteria Lane, de Paco Tomás. Me parece que en 30 minutos hace una radiografía muy interesante sobre toda la diversidad y sobre toda esa interseccionalidad con las personas LGTBI. Y perdón los otros podcasts que no os mencione, pero me quedo con Wisteria. Vale. ¿Tenemos tiempo para 2 preguntas de la audiencia o más o menos? Sí, tenemos tiempo. Estamos comprobando que muchas de las preguntas que ha lanzado la audiencia las habéis ido respondiendo a lo largo de esta mesa redonda, con lo cual también os lo agradezco. Preguntaban, por ejemplo, por otros podcasts de diversidad que justo habéis hablado ahora para concluir. Nos hablaban también de estrategias para podcast para personas con diversidad funcional o discapacidad, que muy bien has contestado, Jesús. Y me voy a quedar, por ejemplo, con una pregunta que sí que no ha salido aquí, pero estamos hablando siempre de contenido en español y quizás estamos obviando a la comunidad hispanohablante de América y nos preguntan que si tenéis constancia de cómo se trata la diversidad en el podcasting en otros países y si en España sabéis si vamos mejor, peor, igual. Pues la verdad es que el feedback que tengo de los podcasts en Latinoamérica es que lo que me consta es que la escucha, por ejemplo, se hace mucho en YouTube, es decir, en formato video podcast, pero digamos que ahí me quedo, o sea, hasta ahí la información que dispongo. Con lo cual, por ejemplo, y también viendo por aquí, es en el video podcast que tenemos también la oportunidad de hacer este contenido más accesible, ¿no? Y, por ejemplo, así como en redes sociales, en los clips de Reels y TikTok, los subtítulos ya es algo que los creadores ya, vamos, que son inevitables, lo tenemos clarísimo que lo incluimos. Al menos también, y gracias a la inteligencia artificial, en YouTube también los subtítulos autogenerados hacen que este contenido sea más accesible.
Vale, yo puedo responder también, me parece. Creo que cada país de Latinoamérica, digamos, varía un poco con respecto a estas temáticas, pero sí me parece también importante reflexionar sobre el consumo de podcast de habla hispana también aquí en España y cómo se da esa transición o ese viaje, digamos, de contenidos y un poco la responsabilidad también de las personas que programan ese contenido o de las propias inteligencias que también tendrán sus sesgos, en intentar que otras voces de otros lugares del mundo, de un mismo idioma que podemos entender, también se puedan escuchar, porque a veces las historias son universales y digamos, nos pueden interpelar por igual. No sé si hay otra pregunta. Es que nos quedamos sin tiempo, vale, lamentándolo bueno. muchísimo. Es que No, está bien. Muchísimas gracias a todas, a como todos, os decía, a todos. la mayoría de las preguntas que se han planteado las habéis ido respondiendo, yo creo que a lo largo de toda vuestra ponencia. Simplemente agradeceros vuestro testimonio, el valor de las historias que nos habéis relatado y nada, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Muchas gracias por escucharnos.